Ya vuelve el mojinete del rancho. Ya estamos de regreso, tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Como les dije, es un placer, es un lujo que nos damos acá en el Mojinete del Rancho de recibirlo. Bienvenido al programa, señor Sebastián Lijó. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por haber aceptado, por venir hasta acá, hasta el estudio, a conversar un poquito con nosotros sobre cosas que nos gustan, como son los libros, un poco la literatura. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. No, a vos por invitarme. Vos comenzaste en el mundo editorial siendo librero, empezaste trabajando en Cúspide, estuviste 10 años ahí, que es un montón, y después te pasaste del otro lado del mostrador. Un poco, ¿cómo fue esa transición de estar de los dos lados? Sí, estuve 10 años en Cúspide, fue cuando estaban por abrir la sucursal de Cúspide Recoleta, la que está enfrente del cementerio de Recoleta. Y lo que me pasó fue que me fueron cambiando de sucursales y en un momento me di cuenta que si me quedaba 10 minutos más eran 10 años más y entonces me puse como a buscar trabajo en editoriales y justo tuve como la suerte que estaba por darse lo de Riverside. Riverside es una distribuidora que distribuye varias editoriales en Argentina. Y estaba cambiando de manos el dueño Zaragoza, que era el dueño anterior, que tenía un histórico dueño, digamos, de Riverside, se jubilaba, lo dejaba y la familia no iba a continuar, entonces se estaba dando como la compra de Riverside por otras personas y justo caí en el momento en donde estaban haciendo eso y ahí fue que tuve como justo la buena suerte de encontrar ese hueco para empezar a trabajar ahí y ahí estuve 10 años haciendo un poco lo mismo, digamos que es en la librería uno le recomienda libros a las personas, a las lectoras y a los lectores. En Riverside, en la distribuidora, lo que yo hacía era recomendarle, o sea, hablar de libros a las libreras y a los libreros en idioma, era un promotor de libros. Ahora esa figura está un poco más establecida y se entiende que era, pero cuando yo empecé no existía como el concepto de promotor de libros. Es hablar de libros en idioma librero, librera, no en idioma gacetilla, digamos, como a quién le puede gustar el libro, a dónde lo pueden recomendar, a quién se lo pueden recomendar, y nada, y después los últimos 4 o 5 años ahí estuve trabajando haciendo prensa y desde hace unos años en Anagrama de forma directa. Claro, ya trabajás directamente ahí. Sí, es un poco como el sueño del pibe, ¿no? Para los que amamos los libros, trabajar o en una librería o trabajar en la distribuidora o en la editorial también. No sé si a vos te pasa, al menos en el mundo gastronómico, te dicen a la semana de trabajar en una heladería o a los 10 días no querés comer más. No sé si a vos te pasa un poco, no digo que te pase eso con los libros, pero bueno, sí es como que basta, ya no quiero, me voy de vacaciones, no me llevo un libro. No, lo que sí pasa es que cuando uno... bueno, yo tengo la suerte de trabajar en Anagrama que coincide con mis lecturas. O sea, lo que leo por trabajo lo leería por placer, entonces la lectura de placer y de trabajo se superponen bastante. Pero sí, lo que pasa cuando uno trabaja en una librería es que en realidad no tiene tiempo para leer. Sobre todo depende en qué librería trabaje uno, pero en general, digamos, si la librería es muy grande no podés, si la librería es muy chica también sos el único que está ahí y tenés que ponértela al hombro. Entonces hay como un imaginario de que trabajar rodeado de libros es estar tirado y leyendo y en realidad tiene mucho de planillas de Excel. Claro, más que de literatura, más que de Word. Sí, Más pero de hay Excel que de algo, Word. sí, hay algo igual que te vas como vas aprendiendo y vas enterándote, o sea, estar inmerso en ese mundo hace que entiendas más por lo que la gente te pregunta, por lo que la gente te comenta, por lo que los libreros, en mi caso por charlar con las libreras y con los libreros, o sea, al final terminás estando como empapado en ese universo de libros y eso hace que siempre estés un poco más enterado de lo que está pasando, incluso aunque no tengas todo el tiempo que uno imagina que tiene para leer. Claro, sí, sí, seguro. Y vos también hace un par de años fuiste como el creador o sos el curador del Club de Lectura Carbono, que sigue estando, yo soy suscriptora de ese club y te digo que en pandemia nos acompañó un montón. Sí. Yo espero los mails los domingos para ver y lo que me gusta del club es que te acompaña durante todo el mes con ese, con ese texto, con ese libro. Sí, fue una idea, digamos, que tuve cuando me estaba yendo de Riverside y tenía esta idea. Yo había visto que estaban funcionando muy bien las lecturas en las cuentas de Instagram
de las personas que eran bookfluencers o digamos se leía mucho en comunidad, digamos, en lecturas compartidas, pues, como una propuesta de, bueno, vamos a leer esto, una cuenta de Instagram, organizamos una lectura y la gente leía el mismo libro al mismo tiempo y se organizaban como clubes de lectura. Y por otro lado habían vuelto los newsletters con mucha fuerza, el formato newsletter, el que es un mail curado por una persona, con una periodicidad establecida y que uno se suscribe, no es que te meten ahí, no es spam ni mailing, ni nada, sino que es un contenido al que uno decide orgánicamente acceder. Entonces se me ocurrió como mezclar las dos cosas, decir, bueno, hagamos un club de lectura que funcione con la dinámica de un newsletter. Y ahí fue que en realidad se lo propuse charlando con la gente de Carbono. Carbono es una distribuidora que distribuye varias editoriales independientes, Godot, Sigilo, Leteo, Gourmet Musical, y bueno, en los últimos años sumaron algunas más. Y ahí les conté esta idea y me dijeron, listo, hagámosla, y ahí fue que durante 2 años y medio, cada mes yo elegía un libro de cualquier catálogo, de cualquiera, o sea, tenía toda la libertad de elegir cualquier libro dentro de los libros que distribuye Carbono, y entonces proponía que leer en conjunto eso, y durante un mes iba acompañando los mails. La idea es que es eso, que te sume y que tengas los mails para el momento en que decidas leer el libro, o que los mails sean un disparador de la lectura, digamos, que te inste a buscarlo después. Digamos. Sí, es un club que te acompaña desde la pasividad de tu bandeja de entrada. Claro, sí, y también se fomenta, bueno, quizás lecturas que a lo mejor pasás por una librería y no porque sean malas, son al contrario, catálogo de Godot, Sigilo, todos los que mencionaste son buenísimos, pero digo, por ahí no lo elegirías. A mí me pasó con Stefan Zweig, que yo había leído la partida de ajedrez, que me pareció extraordinaria, y después había otros textos que si no hubiese sido por el club, por ahí no lo hubiese leído, ¿no? Porque la pila siempre de pendientes es gigante. Tal cual. Sí, a mí, digamos, cuando curaba el club me pasaba lo mismo. Yo eran libros que no hubiera leído si no era también por el mismo club, y la idea del club también es como que te ayude como a descubrir lecturas y también hacer el ejercicio de que si un libro no te gusta, está bueno entender por qué no te gusta un libro, porque si no, después uno digamos, afinar el músculo de entender por qué las cosas te gustan. No es que te tiene que gustar todo, sino que pero tirar el libro y no entender qué es lo que no te gustó del libro, está bien, más vale, cada uno hace lo que quiere, pero está bueno cuando uno entiende por qué no te gusta algo, porque entonces después vas a tener mayor puntería al momento siguiente de elegir una lectura, o uno puede empezar como a articular qué es lo que busca en la literatura y qué es lo que no busca, qué es lo que no quiere. Entonces el ejercicio de leer un libro que, bueno, esa primera uno decía, bueno, yo jamás hubiera leído esto, de pronto sí, la editorial Gourmet Musical es una editorial de música, pero es una editorial de música especializada en música, pero que la música al final uno está atravesado por la música, y la música está atravesada por un montón de otros temas distintos. Entonces, cuando leímos el de Spinetta, era un libro que se llama Spinetta, Mito y no me acuerdo qué, pero bueno, hablamos de mitología y de Spinetta, y te permitía la lectura de ese libro encarar la mitología griega y distintas mitologías, mientras seguíamos leyendo y hablando sobre la vida de Spinetta. Claro, era como una excusa, ¿no? También, y aparte te disparaba hacia otros lugares. Porque con esto que decís de que a veces, a mí hay un premio Nobel, Peter Hanke, que no logro, no hay manera con el libro el miedo del portero al penalti, no logro, y quizás por ahí con un acompañamiento decís, bueno, sé que no me gusta, pero es por esto, es por acá. O en su momento, al principio me costó entrar a Saer, y una vez que entré con un cuento que fue ese Al abrigo, el del carpintero, bueno, ahí ya me fanaticé con Saer, pero a veces te pasa esto, que decís, no. Sí, es que los libros tienen también como su momento, o sea, un libro puedes agarrar un libro en un momento que no es el momento para agarrar ese libro, entonces quizás haces una lectura que no te genera nada, pero no, digo, para mí yo digo, no es que hay libros buenos y malos, ponele que sí, que hay libros malos, pero en general no hay libros buenos y malos, sino que hay libros buenos para uno y libros malos para uno. Entonces el ejercicio es entender qué es lo que te gusta, y sí, quizás te puede pasar que un libro lo agarraste en un momento que en ese momento no te generó nada, y después de 3 años lo volvés a agarrar, y quizás porque alguien te lo dijo, porque al final uno lee también por
condicionado por lo que otras personas te pueden llegar a decir de un libro, pero no porque uno sea un bobo, que alguien te dice este libro es bueno, es malo y entonces te tiene que gustar o no gustar, sino porque, qué sé yo, te gusta una chica, te gusta un chico y a ese chico le gusta algo y a vos te gusta más eso. Entonces, Claro. cuando los clubes de lectura tienen un poco ese principio de lo que genera hacer algo en conjunto. O sea, no es lo mismo ir a una sala de un cine y ver una película estando sentado solo y saber que no hay nadie alrededor tuyo, porque ese vacío, esa cosa que no está ahí alrededor tuyo, hace que percibas la película, que va a ser lo mismo, distinto si la sala está como rebosante y vos sentís que hay un montón de gente experimentando lo mismo que vos en ese mismo momento. Entonces, un poco creo que los clubes de lectura o compartir lecturas, que saber que vos estás leyendo un libro y que alguien lo leyó y que después podés comentarle 2, 3 cosas sobre el libro, digamos, y charlar y buscar puntos de contacto, hace que mires cosas distintas en la lectura. Claro, sí, sí. ¿Y te acordás ahí en el Club de Lectura Carbono, cuál fue el libro que más gustó? Yo leí un montón ahí y me gustaron todos, pero no sé si hubo como uno que todos dijimos, este estuvo Es espectacular. que no me acuerdo. Habíamos empezado con Cometierra, que fue el primero, pero ese fue Sí. más que nada fue subirnos a la ola de Sí. Cometierra, entonces Ajá. ya ese ya tenía, como sabíamos que iba a gustar, Sí. pero Claro que es de Sigilo, Editorial Sigilo. sí. No, tendría que ponerme a pensar. Ajá. Creo que Mi abandono de Peter Rock Peter fue un libro Rock, que sí. es un libro, especialmente ese de Peter Rock, es un libro especial para leer acompañado de personas, porque es un libro que permite múltiples o por lo menos 2 interpretaciones distintas. Ujú. Entonces uno lee ese libro y necesita hablar con alguien y decirle, ¿entendiste lo que yo Lo que yo entendí? entendí. Claro, O viste otra cosa. ese libro generó, y aparte Librazo, sí, es sí. un autor que fue el primer libro, Me abandono, Ajá. que es el que llegó acá a Argentina, Sí. de él. Después vino la FED, en la última FED Sí, que hubo. estuvo Sí. el mes pasado en la FED, lo Sí. fui a ver, es fantástico, es re es- carismático, se recopó con toda la gente que fue a firmar los libros. Tal cual. Así que sí, ese creo que Me abandono fue un Sí, libro tenés razón, Me abandono. deparó un par de sorpresas. Así. Claro, sí, sí. Bueno, les recordamos a los oyentes del Mojinete del Rancho que estamos hablando con Sebastián Lidihover, que él es el representante y responsable de prensa de la editorial Anagrama. Nos pueden enviar mensajes al 11 22 62 77 28. Bueno, como te decía recién, que sos el representante de Anagrama, también que tiene un catálogo extraordinario, buenísimo, pero hace muchísimos años por ahí no se encontraba toda la amplitud del catálogo acá en Anagrama, que es una editorial española. Y ahora sí, por suerte, agradecemos los que nos gusta. Bueno, yo tengo un par acá de libros que después te iba a preguntar, pero ¿a qué se debe que ahora sí se imprime acá? ¿Es más una impresión local? Sí, o sea, desde hace unos 15, ¿qué serán? 15. Soy malísimo con los Con números, la fecha. las fechas. Eso no, o sea, con las fechas soy un desastre que no me acuerdo nada. Yo siempre digo que tengo solo 77 recuerdos y cada recuerdo nuevo me elimina toda mi Estás infancia. como Quizás. Dory, ¿viste? El pescadito Sí, sí. de Nemo, Dory. Pero bueno, esto que te decía que Riverside antes Ajá. era de otros dueños y demás, tenían, digamos, era un esquema en donde Anagrama, en ese esquema, desde hace muchos años atrás, hablo de un par de décadas, los libros eran más que nada importados y se trabajaba como la escasez, era poco y se distribuía ya mientras estaba en el barco, se vendía a las librerías que querían los libros y nada más. Desde hace un buen tiempo que se apostó más por la impresión local, y también lo que sucede ahora, digamos, es que es muy complicado todo en Argentina. Sí, O sea, en sí, cualquier sí. cosa cualquier rubro de lo que se quiera hablar empieza por es muy complicado. Hablamos de Eh, tornillos y también sí, se pone también es todo muy complicado. complicado, pero bueno, el tema del papel, al Ajá. tema del dólar, al tema de los precios, se le suma, digamos, que también hay restricciones para la importación, entonces se importa, pero se importa con los ritmos que tiene Argentina para poder importar, y se imprime con las las condiciones que hay hoy, que es como también complejo. Pero sí, hay muchos libros de Anagrama se imprimen acá, y también desde hace un buen tiempo que los precios entre lo importado y lo nacional son casi indistinguibles. En una época uno sabía, si un libro lo veía a 5 cuadras, sabía si era importado o era impreso acá, porque el precio era totalmente distinto. Ajá. Desde hace un buen tiempo, por haberse sentado gente de Anagrama con la gente de la distribuidora en Argentina y encontrar un esquema comercial que lo permita, se igualaron los precios, y ahora está todo, los precios ya estamos en la Argentina en la que estamos, que es todo Claro.
un sinsentido. Sí, tal cual. Pero sí. Desde un kilo de banana hasta, Sí, sí. hasta un libro, ¿no? Sí. Y bueno, uno de los, yo traje acá de mi biblioteca, hace poco estuvo acá Federico Janmer con Más liviano que el aire, que es lo que me río con esta señora, por favor, es tremenda, pero después tienen a Michelle Houellebecq, también francés, y otra francesa, Amélie Nothomb, también, que son buenísimos. Pero, ¿cuáles son las tendencias actuales en la industria editorial o por ahí en Anagrama? ¿Qué es lo que, las tendencias como que llamen la atención a una editorial? Recién mencionábamos Dolores Reyes con Cometierra, fue como un boom en su momento. Sí, yo creo, o sea, yo no estoy en la cocina de Anagrama y o sea, en lo que es Anagrama está solo instalado en Barcelona y el equipo editorial está allá, y entonces no hay un montón de cosas que soy un mortal como cualquier otro que vive acá en Argentina y que no estoy enterado, pero sí hay algo que se fue dando en los últimos tiempos, que es, hay una colección de Anagrama que es la de narrativas hispánicas, que son los libros grises, que hace un tiempo, 10, 12, 15 años atrás, esa colección de libros grises, narrativas hispánicas de Anagrama, era una colección que no generaba gran cosa acá. O sea, era una colección en donde eran los libros de los españoles y había poco y en general no pasaba mucho. Y desde hace un tiempo, por una cosa más consciente, una cosa más consciente, y porque también empezaron a aparecer autoras como Mariana Enríquez y Martín Cohen y varios autores argentinos, pero no solo argentinos, sino que esa colección Narrativas Hispánicas se volvió una especie de diálogo latinoamericano. Entonces, en esa colección dialoga Labatut en Chile, Guadalupe Nettel en México, Margarita García Roballo, que es argentina, pero bueno, nació en Colombia, y entonces hay Leila Guerriero también. Leila Guerriero, claro, los argentinos, Leila Guerriero, Mariana Enríquez, Martín Cohen, Federico Falco, hay María Gainza, están como Ariana Harwicz, hay un montón, pero eso también generó que los libros empezaron a dialogar con los escritores y con las escritoras latinoamericanas, y a la vez que los escritores y las escritoras españolas encontraran resonancia en esa colección con los otros libros. Entonces se vuelve mucho más más rica la experiencia de lectura. Eso sí se da en narrativas hispánicas, y en compactos, cuando salen también en compactos. El de Federico Janmer, que tenés aquel de Más liviano que el aire, es un libro hermosísimo, que es la tercera editorial que lo tiene. El libro salió por Alfaguara, ganó el premio Clarín. Cuando gana el premio. Después lo tuvo Daza varios años, ahora vino a Anagrama, donde están el resto de las obras, y Janmer es un autor, siempre digo que Janmer tiene algo en la escritura, conoce el lenguaje de una manera que lo vuelve una pista de patinaje. Vos te deslizás, vos empezás un libro de Janmer y te deslizás desde la primera página, así que sea muy, muy fácil, muy llevadero leer un libro de Janmer, que tiene mucho humor, pero que él también dice que es un autor serio. Lo dice como casi como un chiste también, pero no, o sea, dice que es verdad, porque en realidad ya lo que es hacer humor en literatura es un arte de la seriedad, digamos, porque no es sencillo, digamos, tiene sus complejidades. Y Janmer tampoco es que hace libros graciosos, sino que tiene cierto humor muchas veces en algunos delirios que cuenta, digamos. Claro, sí, tiene esos tintes. Bueno, Más liviano que el aire, que es una señora de 80 y pico, de 90 años, que la asalta a un chico de 14 y al final ella lo termina encerrando en el baño y le está contando la historia de sus padres. Es buenísimo. Sí, ese libro tiene sí, es eso, o sea, ella le encierra al chico y dice, no te voy a dejar salir hasta que no te cuente la historia de mi madre, que no se la conté nunca a nadie, y el libro se divide entre lo que es la Buenos Aires en sepia, de la historia de la madre que quería ser aviadora, y el chico que está encerrado, en donde le va pasando galletitas y cosas por abajo de la puerta del baño y lo hace tomar agua de la canilla. Pero tiene una particularidad ese libro, que si uno lo termina de leer y te dan una declaración jurada y te dicen, bueno, firmame acá que leíste diálogos en donde hablaba la mujer y hablaba el chico, vos la firmás sin ningún tipo de problema. Vos decís, sí, por supuesto, claro, yo leí todo lo que decía el chico, y decís, bueno, no hay ni una línea atribuida al chico. Todo lo que hizo Janmer es que uno recomponga lo que el chico le decía a la mujer, y eso genera también capítulos como muy cortos, porque la mujer se cansa, tiene que ir a dormir la siesta, tiene que hacer las compras, tiene que ir a hacer tiene que ir a ver la novela. Entonces se enoja, pero uno cree haber escuchado la voz del chico gritar, y en realidad no, es la genialidad de la pluma de Janmer, que logra que ese diálogo esté metido en la cabeza de las lectoras y de los lectores, pero sin estar en el papel. Claro, sí, por eso es extraordinario.
Bueno, Martín Coban también lo tuvimos acá y también es que va por otra línea, escribe mucho más también ensayos y todo, pero también... Sí, Martín Cohen es un genio. Escucharlo hablar o leerlo es una experiencia. Sí, sí, sí. Claro, sí, la verdad que tenemos unos autores, sería como nuestro segundo boom latinoamericano, ¿no? De Sí, lo que sí. tenemos. Y bueno, otra de las cosas, hablamos hace un ratito de Club Carbono, que fue una de tus ideas, pero yo para mí vos vivís en un día como de 48 horas, tiene tu día, porque estás generando todo el tiempo contenido nuevo, cosas nuevas. Otro de tus proyectos fue Mi Librería, ¿no? Que también me parece que fue para la época de la pandemia, que ahí se intentaba conectar las editoriales con las librerías de barrio. Sí, eso fue como un proyecto, bueno, fue a principio de la pandemia, cuando todos no entendíamos bien qué era lo que estaba pasando y creíamos que iba a venir un futuro mucho más oscuro del que vino. Bueno, viene oscuro por otras cosas que no tienen que ver con la pandemia, pero sí, en ese momento en realidad lo que yo había intentado de articular era como ayudar a las librerías, a que las libreras y los libreros se unan y puedan trabajar en conjunto para crear algo, digamos, que les permita vender los libros en medio de la pandemia. Porque en realidad lo que tiene el mundo del libro, por lo menos en Argentina, es que, claro, tiene la Cámara del Libro y están representadas las editoriales, pero no tienen personalidad, no están representadas las librerías. Y eso también se explica un poco porque las librerías, los libreros y las libreras no tienen tiempo para ir a reuniones, o sea, están trabajando en las librerías, entonces es muy difícil, digamos, ese proyecto de Mi Librería lo que había intentado era armar un par de cosas, yo le había armado unas planillas y había empezado a armar todo un esquema, pero claro, no prosperó porque no tenían tiempo de responder los mails ni siquiera para mí, para decirme, sí, hagamos esto, no hagamos esto. Entonces, pero sé que eso generó, digamos, ese proyecto, aunque no prosperó, sí generó que se empezaran a hacer cosas en conjunto y se crearon algunos grupos de WhatsApp en donde están hablando. Y justo hace poco me junté con alguien que me dijo, eso no quedó en nada, pero sí está yendo por otros caminos en otras cosas que estamos armando, digamos, algunos grupos de libreras y de libreros. O sea que sí, la idea era, hay ciertas cosas que cuando se hacen en conjunto permiten que se crean algo que si va por el camino individual no se puede resolver. Claro, no se puede resolver. Y era como un proyecto muy interesante porque, bueno, yo que vengo en mi época, a mí me gustó leer siempre, pero bueno, en casa familiar, en mi casa de la infancia no había un presupuesto destinado, ni siquiera había una biblioteca. O sea, todos me dicen, ¿cómo? Me preguntan a mi familia, pero ¿cómo se te generó esta locura de la lectura? Y bueno, sí, me gustaba el colegio, estaba la biblioteca de barrio donde vos ibas y retirabas el libro, los trabajos para el colegio había que hacerlo en la biblioteca, entonces, y después yo me hice socia ¿te acordás del círculo de lectores que te venía como a Bon, viste, te venía, tiré marca, bueno, te venía el catálogo y vos elegías, y había una persona, una promotora, un promotor de lectura que vos le encargabas tal o cual libro. Sí, el Círculo de Lectores, sí, yo tengo algunas ediciones en mi casa del Círculo de Lectores. En mi casa no, mi papá tiene las Mil y una noches, el primer tomo, no el segundo tomo, pero del Círculo de Lectores. Pero el Círculo de Lectores es algo que en realidad ahora está recontra vigente, solo que está en la forma de estos clubes en donde uno compra un libro como medio a ciegas por suscripción, como Pez Banana, o Buku, o Círculo Zahir también, que está Maxi Escape a Plutón. Hay como varios en donde uno lo que hace es paga una suscripción y recibe una curaduría, digamos, de libros, o sea, recibe una novedad o le recibe un libro que no sabe qué va a hacer, pero que viene acompañado como con una recomendación, entonces uno está dispuesto, digamos, a eso, a que te sorprenda, digamos. Pero sí, eso es una forma de lo que antes era el Círculo de Lectores. Claro, se ayornó, es la forma un poco más digital. Nos pasamos de blanco y negro a color, así que fue un poco así. Bueno, y otra de las cosas que hacés, que yo soy fanática también, es de la foto loca de los viernes, que debe llevar un trabajo inmenso para que cuadre, para encontrar justo, por eso digo, debes tener un día de 48 horas esa foto loca, y después surgió la escaloneta del libro,
que hay, yo hasta donde vi, tenemos 2 versiones, pero te pedimos más de eso, te exigimos más de la escaloneta del libro. Sí, la foto loca fue algo que es difícil de explicar en radio, pero digamos, lo empecé haciendo cuando estaba a cargo de las redes sociales de Riverside, de la distribuidora que distribuye Anagrama y varios editoriales más. Era algo que es sacarle una foto a un libro y que la tapa juegue desde la perspectiva a completarse con el fondo de la imagen, pero sin Photoshop ni nada. Yo había visto en algún momento alguna foto hecha con vinilos o algo. Tenía como en la cabeza algo que alguna vez había visto algo así, y me acuerdo que un día, antes de salir a recorrer librerías, pues yo visitaba las librerías en ese momento, hice eso, o sea, saqué una foto, me acuerdo que era viernes, la posté en redes y dije, bueno, ¿qué es viernes? Bueno, le pongo foto loca foto loca de los viernes, un nombre pedorro que a mí nunca me gustó, pero que después no lo pude cambiar, sí, nunca me gustó del todo. O sea, al principio sí, pero después ya no lo podía cambiar porque era la foto loca de los viernes. Era el sello, claro. Y la hice durante 11 años y medio más o menos, algo así, sin, digamos, todos los viernes sin falta. Ahora estoy como en un receso, me tomé un tiempito, digamos, pero porque también era eso, o sea, yo me iba de vacaciones y con mi pareja sabía que la mitad de la valija eran libros para la foto loca de los viernes, me fui al Machu Picchu con libros, me iba, o sea, me llevaba libros pensando, bueno, voy a viajar, voy a ir a un avión, libros que tengan asientos de avión y todo. Entonces, nada, en un momento dije, bueno, puedo suspender por un tiempo una de mis obsesiones. Una de estas obsesiones para claro, pero la idea siempre es como, a mí me divierte hablar de libros de una forma que no sea necesariamente la forma, si se quiere, erudita o académica de hablar de libros, sino que el libro puede estar mezclado con otras facetas de la vida, con otras cosas, digamos, desde una imagen, desde apelar a otras cosas que tienen los libros. Claro. Sí, la verdad que es hermosa porque es súper original, es como decimos, le buscas una vuelta, estás difundiendo el libro sin poder mostrarlo así. O sea, sí, la verdad que fue un éxito, así que también lo esperamos, lo mismo que la escaloneta del libro, lo esperamos porque era, a ver esta, y eso paso, y una y otra, así que la verdad que es muy buena. Un poco vos también, no sé si te especializás en marketing o algo, pero vos ¿considerás que el éxito de un libro viene también por un buen marketing o por una parte más comercial? O en realidad, o sea, en lo que es comunicación de los libros, ya sea prensa o la promoción, no existe la máquina de hacer olas. O sea, no existe. Quizás Japón tenga una máquina de hacer olas. Nosotros lo que existe es una tabla de telgopor para barrenarlas y estar atento a dónde están las olas para barrenarlas. Pero no hay una forma de crear una ola y decir, no, vamos a hacer esto para que se venda o no se venda un libro, sino que lo que uno sí puede hacer es acercarle a la gente. Lo que está lleno es gente que va a las librerías y pasa por al lado de los libros y no sabe que esa era la lectura que estaba buscando. Entonces ahí lo que uno sí puede hacer desde la comunicación, desde el marketing o desde la prensa es esta cosa más de Celestina, de agarrar la mano de un lector o de una lectora y agarrar la otra y ponerle el libro y decirle, bueno, miren, ustedes son una pareja, váyanse caminando y tengan esta historia de amor y encuentro. Y ahí el trabajo es dar las herramientas para que uno pueda descubrir, ya sea porque le hablas a las libreras o a los libreros o porque lo comunicas de alguna manera, que vos puedas descubrir cuál es tu próxima lectura que te va a gustar. Entonces, no sé si el éxito de un libro no hay, o sea, en mi trabajo, por ejemplo, en mi empresa, yo siempre digo que para el trabajo de comunicación y demás hay un checklist así gigante de cosas que hay para hacer, pero la única certeza que podés tener es la de que no hiciste todo lo que tenías que hacer. No, es la única certeza que vas a tener. No hay una regla que diga, bueno, si tildo esto y esto, va a funcionar. No, la única certeza va a ser que no hiciste todo o que no estaban todas las condiciones dadas. A veces puede ser que el título no era bueno, que la portada no era buena, que el libro no lo conocían las libreras y los libreros. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer para ayudar que un libro funcione o no funcione, y después también es medio como inexplicable por qué explota un libro, por qué no explota un libro. No son fórmulas que se pueden como replicar, pero sí hay mucho que se puede hacer desde la comunicación para ayudar a que la gente descubra lecturas.
Claro, acompañarlo desde ese momento. Por ahí le preguntábamos incluso a Jean Mer cuando vino acá, que él ganó por Más liviano que el aire, el tema del concurso, ¿no? Si por ahí para un escritor, sobre todo ahora que hay mucho auge del autogestivo, del autopublicado, si por ahí es una forma para el escritor, ya viéndolo desde otro lado, para el escritor de promocionarse o de llegar al